hacer un envío algo cortico, de tipo entrevista. He querido traer a mi compañera Sorani y hoy vamos a hablar un poco acerca de el por qué rechazamos nuestras emociones, por qué nos da tanto miedo conectar con ellas. Entonces, quiero darle de entrada la palabra a Sorani, que se presente. Y ahorita pues voy a empezar a hacerle, digamos, un poco de preguntas, cómo ha sido su experiencia en este mundo de la liberación emocional, del autoconocimiento y toda esta parte. Entonces, me gustaría que te presentaras, Sorani, que nos contara un poco acerca de ti. Olis, Olis, buenas tardes. Como ya dijo mi amigo Felipe, pues mi nombre es Sorani y pues nada, pues, ¿qué quieres que les cuente? A ver, Felipe. Bueno, arranca, a mí me gustaría saber, digamos, cuál fue tu momento en el que dijiste como que no quiero seguir controlando mis emociones porque veo que hay como mucha, me siento como muy reprimida, muy estancada. ¿En qué momento, o sea, tomaste la decisión de empezar a liberar tus emociones, de abrazarlas? Bueno, pues este no ha sido un camino fácil para nadie ni para todas las personas que entran en este camino han de saber que no es algo fácil, sencillo sentir las emociones y más cuando desde chiquis o te has relacionado como con este entorno que siempre te ha dicho que no está bien sentir o que si sientes pues siempre te están como callando, ¿cierto? Entonces, pues no, yo desde hace mucho, desde por ahí más o menos, no sé, de cuando tenía como 20, 19 años, empecé como esta parte, como este llamado. Era algo como, no sé, no, era algo ahí como interno. Y entonces, de alguna u otra manera, empecé como a indagar, no sé, libros de crecimiento personal, que coaching en internet y todo eso, que en ese entonces pues estaba como empezando ya como el auge de todo esto ¿cómo es? Se me fue. Bueno, está todo este mundo del desarrollo personal, digamos, esta tendencia, este crecimiento que se está dando últimamente en todos estos temas. De la salud mental y Sí. todo este tema. Entonces así fui empezando, me fui conectando como con personas, que me fui indagando por la parte de la meditación, que poniéndome en ese tipo de posiciones, respiración, que esto, mente en blanco, que no sé qué, y pues obvio uno nunca llega como a ese punto de poner la mente en blanco, entonces de alguna u otra manera como que llegué a ese punto donde dije, no, aquí como que tampoco es, porque pues que te digan a ti, cierra tus ojos, respira y no pienses. Es como muy Bueno, difícil cuando uno tiene como la cabeza vuelta a nada. dale, también me gustaría, o sea, que nos contara un poco acerca de cómo, o sea, más bien, qué aprendizajes recibiste de tu familia, de tu entorno acerca de las emociones, qué te decían, si había que controlarlas, no sé, gestionarlas o al contrario, había que dejarlas fluir. ¿Qué te dijeron? ¿Qué era lo que más escuchabas de tu entorno? No, pues para ser verdad, pues en cuanto a mi familia, ha sido pues una familia donde se ha crecido con mucha represión emocional porque son personas que siempre desde pequeños las han querido callar, entonces eso ha pasado generación tras generación y pues siempre si uno iba a llorar o le pasaba algo así o por cualquier cosa, se sentía ese punto como tengo ganas de llorar, así fuera por una bobada que muchas veces a otras personas le parece insignificante, pero para una persona como niño tiene algún tipo de valor, ¿cierto?
Entonces, pues de niño uno siempre le estaban diciendo, vas a llorar por esa bobada, o ya va a empezar a llorar, o la llorona, o la chillona, en fin, o que por todo llora, entonces todo ese tipo de cosas y o si uno se enojaba o cualquier pataleta, pues ya le estaban diciendo que rebelde, que grosero, que eso no se hace, que esto y lo otro. Entonces, pues sí, y más que todo eso, ¿Qué sentías tú, por ejemplo, cuando ya fuera tu papá o tu mamá te decían de pequeña, de niña, que no lloraras? Cuando tú, o sea, sentías los deseos de llorar. ¿Qué sentías en ese instante? pues a ver, en ese momento yo no recuerdo mucho como esos momentos de niñez así donde estuviera pasando por ese momento que me estuvieran callando, pero pues de más que sí, porque igual como lo veo con mi hija o hacia mi hija, pues es como, a veces es como si me lo estuvieran diciendo a mí de pequeña, entonces por eso digo que de alguna otra manera a través de mi hija como que se me refleja eso de peque, o sea, yo aquí en esos momentos en mi memoria no puedo decirte así con exactitud cómo me sentía de pequeña, así digamos cuando o qué me decían, pero igual si lo veo en mi hija y me mueve algo es porque pues así tuvo que haber sido también, ¿cierto? Listo. Por Entonces, ejemplo, o sea, bueno, yo al comienzo te hacía una pregunta que, o sea, ¿cuál fue como el punto de quiebre? Pero ahora te hago esta pregunta, o sea, ¿en qué momento empezaste a darte cuenta de que si seguías rechazando tus emociones, tu vida cada vez más iba a ser conflictiva y caótica? me repites que es que llegó mi hija y me desconcentré. Ah, o sea, digamos, ya me dijiste que habías entrado como al comienzo en estos temas del coaching, del desarrollo personal y es como en lo que uno inicia en este mundo del desarrollo personal, ¿no? Pero en qué momento te diste cuenta de que si seguías reprimiendo y rechazando tus emociones, tu vida cada vez más iba a ir como al caos, al conflicto y te iba a llevar como a experimentar diversos problemas? ¿En qué momentos tomas como la decisión de decir, hey, aquí como que en lugar de rechazar mis emociones, como que tengo que darme como la oportunidad de abrazarlas? ¿En qué momento te diste cuenta de ese punto? Pues realmente cuando llegué como a ese punto fue cuando me encontré ya con este contenido con este Ricardo. Cuando como que llegó ese contenido a mí, empecé como a escucharlo y a indagar más sobre lo que él decía, fue cuando como que ya hice más conexión como con todo esto y como que ahí fue donde empezó como todo este jueguito de ya empezar a soltar emociones, empecé a comprender más todo esto y a medida pues que iba como viendo como su contenido, se me iban aclarando muchas más cosas en la mente, en la cabeza y entendiendo un poco más la conexión con las emociones y que era pues algo normal y que pues que sentirlas en vez de controlarlas era totalmente normal. Entonces ahí fue donde ya empecé como a tocar con ellas, a empezar a romper como con todo eso. Y a base pues de ir soltando mucho esas emociones, ya pues se fue abriendo como mucho ya la mente y comprendiendo más como todo esto. Entonces yo digo que desde ahí fue donde como empezó todo la comprensión de en vez de controlar, sentir. Dale. Mami, Eh, me... bueno, mientras eso puedes atender a Mariana y yo aquí hoy sigo aquí mientras eso, ¿vale? Para que no, si quieres.
Porque si no, pues te sigo haciendo la entrevista, te sigo preguntando. Dale, hágale. Ya vuelvo. Dale. Bueno, mi gente, aquí como están observando, estamos hablando un poco acerca del reprimir y rechazar nuestras emociones. Entonces, aquí uno de los puntos muy importantes es que siempre como humanidad nos han enseñado a rechazar y a reprimir las emociones o a controlarlas, que es lo típico que escuchamos allá afuera, pero ¿por qué será que siempre nos llevan a ese punto, a querer controlar nuestras emociones? Quiero que empieces como a preguntártelo y a cuestionártelo, porque es algo que siempre estamos escuchando allá afuera. Es rara la persona que te diga, hey, deja fluir tus emociones, conecta con ellas, experimentalas. Es muy raro. Requiere que la persona ya esté en estos temas de liberación emocional y autoconocimiento. Entonces, aquí estamos compartiendo esta clase de contenido justamente para que tú aprendas el porqué de no rechazar tus emociones, aprender a abrazarlas, abrirte a experimentarlas y también conocer todo este mundo de la liberación emocional que a fin de cuentas pues va a hacer que tu vida sea mucho más ligera y liviana. Entonces este es el tema que venimos tocando aquí con Sorani. Listo, Sorani, otra preguntita que yo te tenía por ahí es ¿qué conlleva a controlar o a reprimir una emoción? ¿Qué pasa dentro de ti cuando esa emoción pide movimiento, ser experimentada y tú en lugar de abrazar esa emoción, lo que hace es tragártela, es reprimirla? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede cuando uno quiere como controlar ese momento de una emoción que ya quiere salir es que primero pues hay mucha resistencia y puede que en el momento tú digas, bueno, la quiero sentir, pero de alguna otra manera hay esa resistencia. Entonces, ahí lo que sucede es que te enojas muchísimo porque es algo que tú quieres como, ya quiero descargarme algo y entras como en ese juego de me quiero obligar a descargarme porque ya me siento que no puedo más con esto que se está mostrando acá. O muchas veces también pasa que se presenta una emoción en el momento en el que está uno con alguien o está en compañía o está quién sabe haciendo qué y uno pues como está tan condicionado a mostrarse emocionalmente frente a otras personas, entonces uno lo que hace es suprimir esa emoción o detenerla en ese momento para que no salga porque igual le tenemos mucho miedo al rechazo, al que dirán de, ay, ya que le pasó, ¿por qué está llorando? Porque lo típico es que a uno siempre y desde niño le preguntaban cuando de la nada uno resultaba llorando o cualquier otra cosa, dependiendo la emoción que se presente en el momento, ya te estaban preguntando que ya qué había pasado, que por qué, pero que entonces como que eso es como lo que más a uno le teme cuando de pronto en compañía y se cierra como a soltar en ese momento. Estando también pues uno solo, también a veces pasa igual y me ha pasado que a veces se me presenta una emoción y a veces es una emoción tan densa o tan fuerte que de alguna u otra manera mi cuerpo la resiste. Entonces lo que yo siento ahí es como la emoción quiere salir, pero hay resistencia, entonces de alguna u otra manera me coge la ansiedad o me coge el enojo y la frustración porque sé que es algo que ya quiere salir, pero de alguna u otra manera hay esa resistencia y eso es muy, muy, muy intenso. Porque tu cuerpo quiere liberarse, pero tu mente en el momento está diciendo no quiero sentir esto porque puede ser demasiado fuerte. Entonces se crea como esa resistencia y créeme que termina uno demasiado agotado y cansado cuando pone bastante resistencia a sentir una emoción que ya el cuerpo quiere liberar en su momento. Entonces, de acuerdo a lo que tú me dices muchas veces,
a esa resistencia que se genera en el cuerpo, eh, que, que también se activa como esa ansiedad, ese enojo. Se podría decir que tragarse una emoción podría generar una enfermedad o a partir de ahí se podría crear una enfermedad reprimiendo una emoción. Sí, a partir de ahí sí se puede crear una enfermedad, pues de igual estamos como acostumbrados a que como que las enfermedades son normales y que hacen parte de nuestra vida cuando realmente no es así, sino que a través de cada enfermedad hay una raíz emocional y es ahí es donde hay que llegar. Entonces lo que cuando tú haces ese movimiento de cerrarte a sentir una emoción al tragártela, lo que hace el cuerpo es de alguna otra manera reaccionar a eso, porque es algo que el cuerpo ya está pidiendo liberar. Y si el cuerpo naturalmente dice esto ya no me sirve o esto aquí ya no lo necesito, pues es porque realmente hay que sacarlo. Entonces cuando le decimos como a eso no y no lo tragamos, pues lo que se va a crear ahí es una enfermedad independiente de la parte del cuerpo donde se vaya a presentar. Dale. Tú, por ejemplo, ya, o sea, en el recorrido que llevas en este mundo de la liberación emocional, de hacer como esa investigación profunda, ya, digamos, expresas tus emociones, dejas que fluyan cuando ellas se presentan, o todavía tienes muchas veces como esa pelea, o tu mente entra a defenderse. Pues sí, todavía hay momentos en los que me cuestan entrarme en algunas emociones y mucho cuando son más fuertes o de alguna manera en el momento no, inconscientemente no las quiero ver. Entonces ahí a veces se genera como esa represión, esa pausa de que me cuesta entrar ahí fuerte en esa emoción. Aunque pues obviamente ya eh, a, en- a base que he ido dando bastante, pues se me ha hecho un poco más sencillo fluir en ellas. O sea, ya no es como tanto esa pelea y esa resistencia como cuando estaba iniciando, como ahora. Es muy rara la vez que digamos, se me presente una emoción y nomás me cuesta entrar en ella y ya, pero ya la mayoría de las veces ya se me ha hecho mucho más fácil adentrarme en ellas y dejarme ir. Bueno, ahorita dijiste algo interesante y me gustaría que te lo explicaras a las personas. Dijiste ver una emoción. ¿A qué te refieres cuando decir ver, o sea, cuando ver la emoción o no lograste ver la emoción? ¿A qué te estás refiriendo? Me gustaría porque, pues, digamos que en este canal es nuevo este tema, entonces las personas que entren a ver la grabación se van de pronto a hacer la pregunta, ¿qué es ver una emoción o a qué se está refiriendo Sorani? Me gustaría que profundizaras un poco más en el tema. Bueno, cuando me refiero a ver, no es verla con estos ojos físicos que tenemos aquí, que es lo que reflejan todo esto, toda esta realidad, sino cuando me refiero a ver es ir internamente, o sea, llega la emoción y lo que se hace es observarla y observarla es sentir todo eso que ocurre dentro de tu cuerpo, dejarla fluir y pues todo lo que se muestre ahí, todo lo que pase por tu cuerpo, eso es lo que hay que dejar fluir. Ya digamos, si tu cuerpo en el momento te pide llorar, pues lloras, si te pide vomitar, pues vomitas, si te pide gritar, gritas, si te enojas, y eso es lo que pide en el momento de reaccionar el cuerpo, pues es de esa manera como tú observas como la emoción, sin ponerle ningún juicio, sin ponerle
ningún nombre, aunque a veces es muy complicado porque la cabeza muchas veces lo quiere enredar a uno y sacarlo de ahí porque como es tan fuerte la emoción o lo que se está sintiendo, entonces de alguna u otra manera te intenta sacar de ahí para que no se rompa como eso y no sentirla. Entonces, pues básicamente ver es observar, sentir lo que sucede dentro del cuerpo al momento de la emoción y ya. Dejar que el cuerpo se exprese como él quiera sacar la emoción y listo. Simplemente estar atento a dejar Simplemente que esa reacción se mueva dentro del cuerpo y ya no pelear con ella. sí, y bueno, y aclaremos pues un poco ahí que de pronto muchos tenemos, y hasta a mí me ha pasado y me ha enredado un poco la cabeza con que a través del llanto, de llorar, y entonces ya porque lloraste o estás llorando, ya con eso dijiste me liberé de la emoción o estoy sanando una emoción, porque a veces pasa mucho eso. De igual la mayoría de las veces que las emociones se presentan, o a mí me ha pasado, casi siempre salen a través del llanto, pues así muchas veces las ha expresado mi cuerpo. Pero a veces no nos podemos confundir porque tú a veces puedes llorar y realmente no estás atento a la emoción y realmente no estás sacando una emoción y estás llorando porque de alguna otra manera está registrado en tu mente que llorar libera, que llorar sana, que a través de llorar eh, de alguna manera sacas la emoción, ¿cierto? Entonces a veces la cabeza nos puede enredar un poco por ahí. O puede ser que se te presente una emoción y nomás la cojas ahí en el aire como que, era esto y ya. Puede que con solo entenderla ahí, ya, se corte el vínculo de esa emoción que había ahí. O sea O que, puede, digamos, o puede ser que únicamente, digamos, se presenta una emoción y a veces que las emociones son muy densas, te dieron solamente ganas de ir al baño, vomitar o hacer de otra cosa. Ahí pues está saliendo como eso, se está cortando como con esa emoción, ¿cómo es? Liberando de eso. Puede ser de esa manera. Puede ser que cuando ya pase eso, pues ya te sientas como, ya, ya estuvo como acá, porque puede suceder. o sea que, digamos, como para resumir, es, o sea, no ponerle como un juicio, simplemente si llegó una emoción, eh, experimentarla y ya, dejar que circule dentro del cuerpo y si el Que, cuerpo de manera natural pues pidió llorar, se llora. Si, o ujú. sea, si sentiste, no sé, un enojo, pues dejarlo que se dé. Sí, exactamente. Y no como frustrarnos ahí como en el momento porque, ay, ya me llegó una emoción y pero no lloré y entonces no pasó nada, no. Lo que le pide al cuerpo en el momento, solo estar como atento ahí y ya. Listo, mi gente, entonces ya saben cómo es a la hora de que se les presente el tema de las emociones, porque pues justamente aquí estábamos hablando de no rechazarla, simplemente empezarnos a abrir, a conectar con las emociones. Por ejemplo, cuando tú empezaste a tener estas experiencias de, o sea, ya no rechazar tus emociones, empezar a sentirlas, ¿cuál era el movimiento tanto corporal como mental? O sea, sentías dolor o qué era lo que te expresaba tu cuerpo. Es que hace rato estaba hablando de eso, que siempre tendemos como a reprimirlas, a controlarlas, porque como que nos llega una emoción y como que nos duele. Entonces, tú desde tu experiencia, que cuando empezaste a abrirte a este tema, ¿qué sentías cuando conectabas con las emociones? Pues muchas veces se siente como ese dolor, eso fuerte. Otras veces puedes experimentar nomás como rabia, como enojo, como
puedes a veces experimentar nomás un vacío, como un hueco ahí dentro del corazón. Pero pues sí, básicamente casi siempre a lo que lo lleva es uno como a ese dolor fuerte. Pero muchas veces también no es un dolor, a veces yo tampoco que experimente así como un dolor intenso que yo diga, uff, qué cosa tan fuerte, no, a veces solamente se me presenta como el llanto, como esas ganas de llorar, pero no realmente hay como ese movimiento de dolor así que lo oprime a uno, que uno siente, pucha, me voy a morir acá. Bueno, O entonces, como hay veces que sí, porque, o sea, dependiendo de la emoción que tan fuerte esté en el momento o que esté tocando. bueno, bueno, aquí resulta, o sea, me voy a hacer otra pregunta porque igual de aquí me salió de lo que dijiste, o sea, a qué le llamas una emoción fuerte o densa? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando me refiero a una emoción densa o fuerte, es esa que la mayoría rechazamos, puede ser como la que más fuerte y la que más me ha costado entrarme es en el enojo. Esa es la que a mí más me ha costado y es una de las emociones más densas y puedo decir que es como con la que más he peleado, porque es Ok, demasiado fuerte. Sentir enojo, sentir ira es muy fuerte. listo. Entonces, a partir de tu experiencia, ya para prácticamente ir cerrando esto, ¿tú qué le dirías a las personas que se quieren abrir a este mundo o que se han dado cuenta de que reprimir las emociones se paga un precio muy alto? ¿Qué les aconsejarías, qué les dirías de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu vivir que, sí, coméntales acerca de, o sea, a ver, me explico un poco mejor. Si vale la pena entrarse en este mundo de la liberación emocional o simplemente es algo que está de moda, si vale la pena o no. Pues bueno, de que esté de moda o no esté de moda, pues ya cada quien mirará cómo lo acomoda a su punto en el que esté. Pero realmente vale la pena. Para mí, personalmente, vale la pena. No es fácil, se adentra uno en mucha cosa, en mucha locura, que llega uno hasta un punto donde uno dice, pucha, yo en qué momento me metí en todo esto. Empieza como este jueguito de la mente a decir, quiero estar en el mismo punto donde estaba, prefiero estar ahí que estar aquí viviendo todo este caos, todo este dolor, esta oscuridad, pero, pero si bien todo eso ayuda bastante a abrir la mente, ayuda a ver la vida diferente, pues a mí en lo personal ha sido un giro muy grande en mi vida. Eh, He descubierto cosas en mí que pues nunca pensé que tuviera. Y sí, vale la pena el que esté como adentrándose en este punto, como sintiendo como ese llamado. Créeme que vale la pena, que no es fácil al principio, no es fácil porque cuando apenas empieza como a romper con todo esto es cuando uno dice, pucha, esto es para mí o no es para mí, porque igual esto no es para todo mundo. No todas las personas son capaces de aguantar este voltaje, de enfrentarse a las emociones así. Entonces, igual los que tengan este llamado, quieran conocer más a fondo sobre las emociones, pues adelante, es un camino muy bonito, es un camino de enfrentarse a uno mismo, de mucha oscuridad, de mucho dolor,
tocar muchas emociones, de experimentar cosas que están guardadas en el subconsciente que uno dirían en su momento, ¿qué es todo esto? Uno se encuentra con mucha cosa, de verdad que entre más emociones suelte, entre más base de la cabeza, más con más cosas se va a encontrar y pues esto igual nunca termina acá. Eh, Esto de las emociones y el experimentar, esto solamente se acabará el día en que cada quien parta de este mundo, pero de resto, este es el juego de la vida y esto es a lo que vinimos a experimentar. Entonces, nada, que se atrevan, que den ese paso si sienten como ese llamado ya del alma a querer vivir de otra manera diferente a la que están en el momento. Dale, Sorani, muchas gracias por todo lo que nos has compartido aquí. Pues ha sido muy contenido de valor. Justamente pues yo he venido ya haciendo algunos en vivos hablando de estos temas de la liberación emocional, del autoconocimiento, porque pues como antes, digamos, las personas que me siguen desde hace tiempito, sabían que yo compartía temas de reprogramación mental y ahora como que hago como el viaje a algo totalmente diferente, entonces ahora estoy hablándoles ya no de reprogramar la mente emocional, de atreverse a sanar las emociones y pues voy a seguir en esta misma línea de compartir todo este tema del conocimiento acerca de las emociones, porque como humanidad estamos, como dicen por ahí, en pañales. La verdad que no conocemos mucho acerca de este tema, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos han enseñado tampoco a entrarnos, cómo empezar como a investigar todo eso que nos pasa en nuestro día a día. Muchas veces nos hacemos muchos cuestionamientos por los cuales no encontramos como respuestas, quedamos como patinando en la misma pregunta y no nos atrevemos como ir a, ir a algo más profundo, ¿no? Como el tema del autoconocimiento, porque como decía Sorani, es algo muy confrontador, desafiante y pues esto es para todo el mundo, pero no todo el mundo está abierto a abrazar esta parte oscura, porque el tema emocional, pues así mismo como nos va a llevar a muchas situaciones a experimentar estados de plenitud, de bienestar, de tranquilidad, pues también nos va a llevar a otro extremo de que no nos gusta, que es tocar como esa parte que siempre estamos rechazando, que le llaman oscuridad, le llaman sombra, demonios, infierno, como tú lo quieras ver, y pues esa siempre está ahí, el hecho de que lo estemos ignorando, digamos que no existe, no significa de que no exista esa parte que siempre estamos ocultando en nosotros mismos y que es una parte de que siempre quiere ser abrazada y ser vista. Entonces, esta era como la información que hoy les queríamos compartir en este en vivo. Vamos a seguir. Espero que Sarani me siga acompañando en algunas de estas charlas para que sean dinámicas, sean interactivas y sigamos aprendiendo de todo este tema del mundo de las emociones. No sé si Sorani quieres dejar tus redes sociales por ahí. Sorani también se profundiza en este tema, pero acerca de la poesía. Entonces, dale, emocionate de una vez, aviéntate. Sé que hay mucha gente que le gusta el tema de la lectura, de la poesía y todo esto, entonces dale para que la gente que vea la grabación se entere y empiece a seguirte. No, pues nada, primero que todo, si conectan con el tema que acabamos de tocar, pues dejen sus comentarios y si les gustaría volvernos a ver por aquí, pues no sé, dennos temas o cosas de las que quieran que hablemos y ahí les vamos hablando de lo que quieran. Bueno, pues como dice Felipe, pues
muchas de las cosas de este transcurso en este camino de emocional, pues he ido descubriendo mi, mi talento, como muchos lo llaman, su don, su pasión, lo que aman hacer. Bueno, ya eso sería como otro tema para hablar más adelante, más tendido. En este descubrir, pues me di cuenta que me gusta mucho expresarme a través de la escritura y lo encontré a través de la poesía. Algo diferente a la poesía común. Yo a través de la poesía que hago, lo hago es a través de mis experiencias y profundizo bastante eh, con cada experiencia que en el momento me conecta y que la quiero plasmar como ahí a través del poema. También fuera de la poesía, también escribo así temas, ideas que me lleguen en el momento, igual también lo que voy viendo en lo cotidiano, lo que voy vivenciando aquí en mi entorno. Entonces me llega una idea, la escribo, la plasmo y la monto tengo mi página de Facebook, en mis redes, en mi página de Facebook me encuentran como Sorani Andrea Arenas. Estoy en TikTok como Sorani97. En donde más subo contenido. Ya pues hace poquito también creé mi canal de YouTube como Sorani Andrea Arenas y pues ahí voy a estar subiendo todo este contenido, compartiendo mi poesía y compartiendo todo esto que me ha llevado a través de todo este camino de ir soltando mis emociones. Por eso entonces la invitación es a que se lance y que vivan sus emociones, que la hora en que iban a descubrir muchas cosas hermosas. Más Sí, es allá, más allá apasionante. más allá de la oscuridad que se atraviesa, a través de esa oscuridad encuentras también ese camino bonito, esa luz que también te llena, que también te eleva. No siempre vas a estar ahí en ese punto denso, en ese punto bajo, sino que eso antes te va a ayudar a irte elevando más y ir descubriendo muchas cosas en tu vida e ir viviendo una vida más sutil, más plena. Dale, Entonces es todo. muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la invitación y ojalá que sean más en vivos. No, vale. Gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, ya saben, ya escucharon dónde la pueden seguir para que disfruten de la poesía a través del autoconocimiento y la liberación emocional, algo que es diferente y bueno, también les puede llevar como, ¿cómo decirlo? Abrir su mente a través de la lectura a las personas que les gusta consumir esto bastante. Entonces, pues nada, agradecerles. Para las personas que van a ver la grabación, pues dejen sus comentarios, como dijo Sorani, si tienen cualquier duda, pregunta, inquietud, háganla, pues sugieran temas, vamos a seguir hablando de estos temas de espiritualidad, autoconocimiento, todos estos temas de la conciencia humana, todo lo que vivimos en nuestro día a día como seres humanos, que a veces no nos atrevemos a pues hablarlo, expresarlo. Aquí vamos a empezar a cuestionar, a romper estructuras, paradigmas, toda esta clase de situaciones que como seres humanos pues cargamos y hoy por hoy nos siguen literalmente jodiendo en este 2023 y muchas veces no sabemos cómo salir de esos estados. Entonces, pues, siendo más agradecerles y nos vemos en un siguiente en vivo. Así que chao, chao. Chao, Sarani, muchas gracias. Ahí está. Chao.